Muy buenas noches, señoritas y jóvenes estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la ficha pedagógica número 6, en la cual nosotros vamos a hablar acerca de un tema denominado ácidos nucleicos. Aquí nos encontramos con unas actividades de prerequisitos. Nos invita a observar las imágenes, a leer y también a reflexionar y finalmente a contestar una interrogante. Así, atentos por favor, yo voy a dar lectura. Después vamos a contestar la siguiente interrogante. ¿Cuál es la importancia del ADN en nuestra vida? Ácidos nucleicos. Desde siempre se ha sabido que el descendiente de un ser vivo de una especie va a pertenecer a esa misma especie. Así pues, el descendiente de un perro será siempre otro perro. De la misma manera, de la semilla de un algarrobo o cualquier otro vegetal, se originará otro algarrobo. Por eso se dice que los hijos heredan las características externas e internas de sus padres, a los cuales denominamos progenitores. Esta herencia de los rasgos que definen a los seres vivos recibe el nombre de herencia biológica. Estas características biológicas permiten que haya biodiversidad, es decir, que no seamos idénticos, aún para los gemelos, pues no tienen las mismas huellas digitales. Así, en el pasado siglo XX se logró el descubrimiento de los ácidos nucleicos que contienen la información hereditaria, es decir, los rasgos biológicos, como por ejemplo, rasgos biológicos externos, el color del cabello, la forma del rostro, a lo mejor el tamaño de las manos, etc. Muy bien, luego de que hemos escuchado la lectura, ¿cuál es la importancia del ADN en nuestra vida? ¿O cuál es la importancia en sí de los ácidos nucleicos en nuestra vida? Recordemos que los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas, siguen siendo biomoléculas orgánicas, pero cumplen una función importante ellos. Escuchamos la lectura. ¿Cuál será la función de ellos? De que por medio del ADN podemos ver si somos, por ejemplo, entre hermanos debemos tener un mismo ADN o tener para saber que tenemos un parentesco. Muy bien, gracias niña. Más o menos vamos encaminados por eso. Los ácidos nucleicos son aquellos que almacenan y expresan la información genética, es decir, todas las características. Aquí nos dice, por eso se dice que los hijos heredan las características externas e internas de sus padres, es decir, cómo nos transmiten los padres, cómo transmitimos a los hijos las características de nosotros, ¿a través de quiénes? A través de los ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Dónde se encuentran los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos se encuentran en las células, en el núcleo, y son los encargados de almacenar y expresar la información genética, es decir, almacenan las características de los padres y transmiten hacia los hijos, ¿sí? Muy bien. Por eso dice, pues mire aquí, desde siempre se ha sabido que el descendiente de un ser vivo de una especie va a pertenecer a la misma especie. Así pues, el descendiente de un perrito será siempre otro perro, ¿no es cierto? El descendiente de una planta de geranio será siempre otra plantita de geranio, ¿sí? Pero gracias pues a las características que son transmitidas desde sus progenitores hacia sus descendientes. ¿Y cuáles son las moléculas orgánicas que transmiten esas características? ¿O cómo se los denomina? Se los denomina ácidos nucleicos. Muy bien. Sigamos. Vamos a hablar nosotros acerca de los ácidos nucleicos. Ya se dijo en antes, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son moléculas, biomoléculas orgánicas que son las encargadas de almacenar y expresar la información genética, ¿sí? Muy bien. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por carbón, hidrógeno, oxígeno
nitrógeno y fósforo. Es decir, miren, seguimos con las biomoléculas orgánicas, ¿sí? Son biomoléculas orgánicas formadas por carbón. Es decir, si contienen carbón, debe ser una orgánica, ¿no es cierto? Además, tiene hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos contienen la información necesaria para la síntesis de proteínas. Son polímeros que están formados por la unión de unas unidades llamadas nucleótidos. Son polímeros. Poli quiere decir varios. Son polímeros formados por la unión de unidades llamadas nucleótidos. Ahora vamos a ver qué es un nucleótido. Los nucleótidos están formados a su vez por la unión de glúcidos, de una base nitrogenada y de un ácido fosfórico. Al compuesto formado por la pentosa, es decir, por un glúcido y una base nitrogenada, la conocemos como nucleósido. Nucleósido es diferente de nucleótido. El nucleósido está formado por la unión de una pentosa y una base nitrogenada. Dentro de la pentosa tenemos que es un glúcido, ¿sí? Entonces, repito, el nucleósido está formado por dos moléculas, por una pentosa y por una base nitrogenada. Pero si a este nucleósido le agregamos un ácido fosfórico, ya vamos a obtener nosotros un nucleótido. ¿Qué diferencia hay entre nucleótido y nucleósido? El nucleósido está formado apenas por dos moléculas, por dos biomoléculas, una pentosa y una base nitrogenada. En cambio, el nucleótido está formado por tres, pentosa, base nitrogenada y ácido fosfórico. Muy bien. La pentosa que forma los ácidos nucleicos puede ser ribosa o desoxirribosa. Muy bien. Los ácidos nucleicos están formados por una pentosa, pero esta puede ser de dos clases. Puede ser ribosa o desoxirribosa. La ribosa, ¿qué formará? Formará el ARN, que quiere decir ácido ribonucleico. Mientras que la desoxirribosa originará el ADN y se llama ácido desoxirribonucleico. Muy bien. Aquí nosotros nos encontramos con varios nombres de biomoléculas orgánicas, ¿sí? Que las vamos a utilizar en la clase presencial para elaborar o para llenar un crucigrama, ¿sí? Entonces, debemos buscar esto y es muy recomendable que ustedes vayan al aula imprimiendo esto, ¿sí? Muy bien. Continuemos. Nosotros, buenas noches, joven. Nosotros decíamos que el nucleótido estaba formado por una pentosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. Recordarán, ahí escuchamos el término base nitrogenada. Entonces, en este momento, vamos nosotros a definir qué es una base nitrogenada. Una base nitrogenada es un compuesto cíclico formado por cadenas de carbón. Y aquí a este compuesto van adheridos, puede ser un grupo amina o un grupo amida. Amina o amida son compuestos orgánicos que están formados especialmente por el nitrógeno. Por eso se llama base nitrogenada. Repito, ¿qué es una base nitrogenada? Es un compuesto cíclico. Cíclico quiere decir una cadena cerrada, formada por átomos de carbono. A este ciclo se encuentran adheridos grupos denominados amina o amida. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos clases, purinas y pirimidinas. Repito, las bases nitrogenadas pueden ser de dos clases, purinas y pirimidinas. ¿Qué son las purinas? Las purinas contienen la adenina y la guanina, es decir, están formados por adenina y guanina. Adenina se le representa con la letra A
Y guanina se la representa con la letra G. Ya vamos a ver dónde se encuentran estas después, ¿sí? En cambio, las pirimidinas son 3: timina, citosina y uracilo, ¿sí? Las purinas son únicamente 2 bases nitrogenadas. En cambio, las pirimidinas son 3. Esta es una diferencia. Arriba en las purinas se encuentra la adenina y la guanina, y en las pirimidinas se encuentra la timina, la citosina y el uracilo. Muy bien. Estas 2 purinas y las 3 pirimidinas son 5. Estas forman a los ácidos nucleicos. ¿Cuál de estas está en el ácido ribonucleico y cuáles de estas estarán en el ácido desoxirribonucleico? En el ácido ribonucleico encontramos a las bases nitrogenadas denominadas adenina, guanina, uracilo y citosina. En cambio, en el ácido desoxirribonucleico encontramos a la adenina, guanina, timina y citosina. Observemos detenidamente estas 2 flechitas. ¿En qué se diferencian las dos? El ARN y el ADN. ¿Qué base nitrogenada es diferente en las dos? A ver si me ayudan, por favor. A ver, alguien que me ayude. A ver, Danielito, a ver, Daniel Marisaca, ayúdame, por favor. ¿Qué diferencia? ¿En qué se diferencia? En la ARN, licenciada, nos falta la tinina. Muy y bien. En la ADN nos falta el uracilo. Muy bien, el uracilo, muy bien. Esa es la diferencia. En cambio, las otras 3 bases nitrogenadas son las mismas. Si se dan cuenta, adenina, guanina y citosina. Y la diferencia es que el ARN tiene a la base nitrogenada denominada uracilo y el ADN a la timina. Ahí está la diferencia. Muy bien. Esto es muy importante. Ahora dirán ustedes, ¿y en dónde se encontrará la adenina, guanina, uracilo y la citosina? Igual acá la parte del ADN. Regresemos acá. Muy bien. Mire, aquí estamos con los ácidos nucleicos. El primero es ARN, es decir, ácido ribonucleico. Y el segundo se llama ácido desoxirribonucleico. Muy bien. Aquí nosotros, lo que nos dijo el joven Marisaca, aquí nosotros encontramos que en el ARN, es decir, en el ácido ribonucleico se encuentra el uracilo. Y acá en el desoxirribonucleico se encuentra la timina. Esa es la única diferencia. Miren. Observemos, por favor, la citosina. Aquí está la fórmula de la citosina. Recordarán que la citosina decía, pues aquí que nos encontrábamos nosotros con un ciclo en el cual estaba formado por elementos carbono y por aminas o amidas. Aquí está el grupo NH2, que es una amina. Muy bien. Aquí mire, en el primero, que es ácido ribonucleico, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que están formando el ácido ribonucleico? Son la citosina, guanina, adenina y uracilo. En cambio, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que están formando al ADN? Son la citosina, guanina, adenina y timina. Muy bien, sigamos. Los ácidos nucleicos son 2, se clasifican en 2, ya los hemos venido nombrando, ADN y ARN. ADN quiere decir que se llama ácido desoxirribonucleico y el ARN ácido ribonucleico. El ADN es un ácido nucleico formado por nucleótidos de desoxirribosa, conocidos como desoxirribonucleicos. Se encuentran en forma de doble cadena, pero aunque en algunos virus posee cadena sencilla. ¿Qué quiere decir se encuentra en forma de doble cadena? Miren, la segunda es el ADN. Mire, se encuentra, mire aquí, doble cadena. Si observamos, una doble cadena. Este es el ADN. Esto nos quiere decir, se encuentra formado por una doble cadena, aunque dice que en algunos virus presenta una simple cadena.
En cambio, mire la diferencia con el ARN. Tiene una sola cadena, es decir, la cadena es simple, si nos damos cuenta la diferencia. Mientras el ADN está formada por una doble cadena de nucleótidos, el ARN está formado por una simple cadena. Muy bien. Contiene la información genética de la mayor parte de los organismos. Es decir, el ADN contiene, dice, la mayor información genética de los organismos y está compuesto por las unidades llamadas nucleótidos que ya hablamos en antes, cuáles son la adenina, guanina, citosina y timina. ¿Sí? Aquí nosotros nos encontramos con una función del ADN. Dice, contiene la información genética de la mayor parte de los organismos. Y está compuesta por las 4 unidades de nucleótidos o bases nitrogenadas que ya se nombró. En cambio, el ARN es el otro tipo de ácido nucleico presente en los seres vivos. Se diferencia del ADN por estar formado por una sola ribosa en vez de desoxirribosa y por presentar uracilo en lugar de timina. Esto ya se dijo en antes. El papel del ARN o la función del ARN en general es siempre el de sintetizar proteínas, siguiendo la información marcada por el ADN mediante el proceso llamado traducción. ¿Cuáles son las funciones del ADN? Además de la función que antes se dijo, que contiene las características de la mayor parte de los organismos, tenemos aquí otras funciones. Participa en procesos imprescindibles para la vida. Contiene la información sobre cómo se sintetizarán las proteínas. Y aquí está la función más clara o más precisa. Es el portador de la información genética hereditaria. Es decir, el ADN es el portador de la información genética hereditaria desde los padres hacia los hijos. El ADN contiene la información para crear las proteínas en un ser vivo. Los tipos de ARN. El ARN tiene 3 tipos, o en otras palabras se clasifica en 3 grupos. ARN mensajero, que se lo representa con la letra M. ARN ribosómico con la letra R y ARN de transferencia con la letra T minúscula. ¿Qué función cumple el ARN mensajero? Mensajero, alguien que lleva, ¿no es cierto? Dice, se sintetiza a partir del ADN. El ARN mensajero se encarga de transportar la información que contiene el ADN hasta los ribosomas. Mire, dice se encarga de transportar, por eso se llama ARN mensajero, que transporta la información que contiene el ADN hasta los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son orgánulos citoplasmáticos que se encuentran en el citoplasma de la célula. Entonces, el ARN mensajero, ¿qué hace? Transporta la información que contiene el ADN. En cambio, el ADN se encuentra en el núcleo de las células. ¿Qué hace el mensajero? Transporta esa información desde el núcleo hacia los ribosomas. Los ribosomas se encuentran en el citoplasma de las células. Sigamos. ¿Qué hace el ARN ribosómico? Es el más abundante de todos los ARN, es decir, es el que más abunda. ¿Qué hace? Las moléculas de ARN ribosómica están asociadas a las proteínas constituyendo los ribosomas. Por eso se llama ARN ribosómico. Finalmente nos encontramos con el ARN de transferencia. Transfiere. Suelen ser moléculas muy pequeñas que transportan los aminoácidos hasta las cadenas proteicas en la secuencia que determina el ARN mensajero. Muy bien. Estos son los 3 tipos de ARN. El ARN puede ser
ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. Muy bien. Recordemos que los ácidos nucleicos son moléculas orgánicas que están formadas por carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Contienen toda la información necesaria para la síntesis de proteínas. Son polímeros formados por la unión de unas unidades llamadas nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido en sí? ¿Qué es un nucleótido? Es una biomolécula o macromolécula, se puede decir, que está formado por una pentosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. La pentosa que forma los ácidos nucleicos puede ser ribosa o desoxirribosa. Si la pentosa es ribosa, formará el ARN. Y si la pentosa es desoxirribosa, dará origen o formará al ADN y se llamará ácido desoxirribonucleico. Muy bien. El ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico son ácidos nucleicos. En otras palabras, los ácidos nucleicos se clasifican en ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Físicamente observando aquí nosotros podemos decir que el ácido ribonucleico está formado por una simple cadena de nucleótidos, mientras que el ácido desoxirribonucleico está formado por una doble cadena de nucleótidos. La otra diferencia es que mientras el ARN contiene uracilo, el ADN contiene la timina. Esa es la otra diferencia. Muy bien. ¿Qué son las bases nitrogenadas? ¿Qué son las bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas son compuestos cíclicos que están formados por cadenas de carbono y grupos amina o amida. Este grupo amina o amida le da la característica para que sea una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas se clasifican en dos grupos, purinas y pirimidinas. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Las purinas contienen adenina y guanina y las pirimidinas contienen timina, citosina y uracilo. Muy bien. Aquí nosotros nos encontramos con las bases nitrogenadas, como nos podemos dar cuenta. Miren, la citosina es un compuesto cíclico. Se llama base nitrogenada porque tiene el nitrógeno, ¿se observa? La guanina también, mire, es un compuesto cíclico que está formado por cadenas de carbonos y contienen incluidos los grupos amina o amida. Observemos aquí los nitrógenos. La adenina, de igual forma, aquí está de color naranja, sigue siendo un compuesto cíclico. ¿Por qué? Porque son bases nitrogenadas formadas por cadenas de nitrógenos e incorporadas a su estructura grupos funcionales denominados amina o amidas. Muy bien. Les ruego que para el día sábado ustedes impriman estas hojitas porque nosotros vamos a trabajar con ellas formando un crucigrama, ¿sí? Aquí no nos encontramos con el crucigrama, pero eso lo vamos a hacer el día sábado en clase, ¿sí? Muy bien, aquí nosotros nos encontramos con el trabajito que ustedes ya lo llevaron. ¿Qué son los ácidos nucleicos y qué contienen? ¿Sí? ¿De qué están formados los nucleótidos? A ver, ¿quién de ustedes me dice qué son los ácidos nucleicos y qué contienen? A ver. ¿Me ayuda Gutiérrez Jocelyn? Gutiérrez Jocelyn. Los ácidos nucleicos, licenciados, son los que nos hacen distinguir del ADN y el ARN. Muy bien, los ácidos nucleicos pueden ser de dos clases, ADN y ARN.
Muy bien. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Contienen la información necesaria para la síntesis de proteínas. Mire, y además, si queremos hablar más, el joven Marisaca creo que participó, los ácidos nucleicos se clasifican en ADN y ARN. Muy bien. Sigamos. Tenemos otra preguntita que nos dice, a ver, una señorita, por favor, que participe. ¿De qué están formados los nucleótidos? Los nucleótidos están formados por 3 moléculas. Recordemos, 3 moléculas. Una pentosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. ¿Sí? En cambio, el nucleócido, ¿por cuántas moléculas está formado? A ver, ¿quién me ayuda? Una señorita, no están participando las señoritas. La señorita Sinchire Zaira, por favor. Yo voy registrando las participaciones. Sinchire Zaira, ¿está con nosotros? Dicen están formadas por largas cadenas. Los nucleócidos, tenemos aquí, los nucleócidos están formados por pentosa y una base nitrogenada. ¿Qué diferencia hay entre nucleócido y nucleótido? El nucleótido contiene pentosa, base nitrogenada y ácido fosfórico. Mire, el nucleótido está formado a su vez por la unión de un glúcido, denominado pentosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. En cambio, el nucleócido está formado por una pentosa y una base nitrogenada. Esa es la diferencia. Sigamos. ¿Qué son las bases nitrogenadas y cómo se clasifican? A ver, una señorita, por favor. Arévalo Julia. Flores Andrea. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Son compuestos cíclicos formados por cadenas de ¿qué elemento? Formadas por cadenas de carbono y que incluyen grupos aminas o amidas. ¿Y cómo se clasifican? ¿O en qué se clasifica? En purinas. ¿Purinas? ¿Siga? ¿Siga, señorita? Y pirimidinas. Muy bien. En purinas y pirimidinas. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Aquí está. ¿Qué diferencia hay entre las dos? ¿Qué diferencia hay entre las dos? Dígame. Son las adenias A y las guaninas G. ¿Qué diferencia hay entre las dos? A ver. Son las adenias A y la guanina G. Ya. Recordemos que la adenina, guanina, timina, citosina y uracilo son bases nitrogenadas. Las purinas contienen adenina y guanina. Adenina se representa con la letra A y guanina con la letra G. En cambio, las pirimidinas son 3 bases nitrogenadas, denominadas timina, citosina y uracilo. ¿Sí? Acá nosotros tenemos, mire, con la letra C se llama citosina, con la letra G, guanina, con la letra A, adenina y con la letra T tenemos con la letra T tenemos nosotros la timina. ¿Sí? Muy bien.
Ya, muy bien. Otro que les quería hacer notar, las bases nitrogenadas. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Es pregunta de ver. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Son compuestos cíclicos. Observemos, mire, aquí en cada una de estas bases nitrogenadas observamos una figura y son cerradas. A esto denominamos compuestos cíclicos formados por cadenas de carbono. Aquí en cada vértice nosotros encontramos un carbono. Pero dice que estos compuestos cíclicos tienen incluidos grupos aminas y amidas. ¿Sí? Muy bien. Las bases nitrogenadas se clasifican en dos grupos. Las bases nitrogenadas se clasifican en dos grupos. Purinas y pirimidinas. Las purinas comprenden la adenina y la guanina, y las pirimidinas, la timina, citosina y uracilo. Muy bien, señoritas y jóvenes estudiantes. Hemos terminado esta clase correspondiente a la semana número 6. Únicamente esta es la clase virtual. Reforzaremos un poco más en la tutoría en la clase presencial el día sábado. ¿Ya se terminó la clase, Licen? Sí, ya hemos terminado. Muchísimas gracias. Voy a hacer una captura de pantalla para la asistencia, ¿sí? Gracias. Gracias, Licen. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias, Lice. A ustedes por asistir. Dice, una preguntita. Dígame, Dice, dígame, Gutiérrez Jocelyn. pero lo que pasa es que a mí en media clase no sé qué pasó y se salió. Igual sí le escuché lo del principio y ya casi lo de ahorita, pero sí me va a poner igual las